El misterio de John Barrington Cowles, de Arthur Conan Doyle. Podría parecer una insensatez o una temeridad por mi parte, decir que atribuyo la muerte de mi malogrado amigo John Barrington Cowles a algún agente sobrenatural. Soy consciente de que la opinión pública me exigiría aportar una sólida cadena de evidencias, antes de que la posibilidad de una conclusión semejante pueda ser admitida. Me limitaré, por tanto, a exponer las circunstancias que concurrieron en aquel triste suceso, con tanta concisión y claridad como me sea posible, y dejo que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Tal vez haya alguien que pueda arrojar alguna luz sobre lo que para mí, aún hoy, resulta enigmático. Me encontré por primera vez con Barrington Cowles cuando fui a la Universidad de Edimburgo para cursar, al igual que él, estudios de medicina. Mi patrona de la calle Northumberland era propietaria de una casa bastante espaciosa, y como era viuda sin hijos, se ganaba la vida proporcionando alojamiento a los jóvenes estudiantes. Barrington Cowles había alquilado una habitación en el mismo piso que la mía, y cuando llegamos a conocernos mejor, compartimos un pequeño cuarto donde tomábamos nuestras comidas. De esta manera, iniciamos una amistad, que no se vio interrumpida por el menor asomo de discordia, hasta el día de su muerte. El padre de Cowles era coronel de un regimiento Sikh, y estaba destinado en la India desde hacía muchos años. Le pasaba a su hijo una cuantiosa pensión, pero rara vez mostraba otro signo de afecto paternal, y le escribía de forma muy irregular y breve. Mi amigo, que había nacido en la India, y poseía un temperamento ardiente y tropical, se sentía dolido por este abandono. La madre había muerto, y no tenía a nadie más en el mundo que supliera esta triste carencia. De este modo, llegó un momento en que concentró todo su afecto en mi persona, y confiaba en mí, de una manera poco habitual entre hombres. Incluso cuando una pasión más fuerte y profunda se apoderó de él, jamás se debilitó el antiguo cariño que había entre nosotros. Cowles era un tipo alto, esbelto, de tez morena y aceitunada, y tenía unos ojos oscuros de mirada dulce y acariciante. Rara vez he visto a un hombre que despertara tanto interés entre las mujeres, o que cautivara de forma tan intensa su imaginación. Por lo general, tenía una expresión soñadora, incluso melancólica, pero si en la conversación surgía algún tema que le interesara, se entusiasmaba enseguida. En tales ocasiones, su color natural se realzaba, sus ojos brillaban, y hablaba con una elocuencia que arrastraba a la audiencia. A pesar de estas cualidades naturales, evitaba la relación con las mujeres, y se dedicaba al estudio con gran perseverancia. Era uno de los alumnos más aventajados de su promoción, y se había hecho acreedor a una medalla en anatomía y al premio Neil Arnold en física. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. A menudo, he evocado las circunstancias, y he intentado precisar cuál fue exactamente el efecto que ella me produjo en aquel tiempo. Después de conocerla, mi juicio ha experimentado variaciones, así que siento curiosidad por recordar de forma imparcial cuáles eran mis impresiones. Es difícil, sin embargo, eliminar los sentimientos que la experiencia o los prejuicios hicieron crecer después en mí. Era el día de apertura de la Real Academia Escocesa, en la primavera de 1879. Mi pobre amigo, era un apasionado amante de todas las manifestaciones artísticas, y una bella música o una delicada obra pictórica, constituía un exquisito placer para su naturaleza refinada. Habíamos ido juntos a ver la exposición de pintura.
Nos encontrábamos en el gran salón central, cuando me fijé en una mujer de extraordinaria belleza, que se encontraba al otro lado de la sala. En mi vida he visto un rostro de una perfección clásica semejante. Pertenecía al auténtico tipo griego, frente ancha, un poco deprimida, blanca como el mármol, y ceñida por una nube de delicados bucles entrelazados, la nariz recta y bien perfilada, los labios delgados, exquisitos, la barbilla y la mandíbula encantadoramente redondeadas, con un desarrollo suficiente para sugerir una inusual fuerza de carácter. Pero los ojos, aquellos ojos maravillosos. Si pudiera dar una pequeña idea de la riqueza de su mirada, su dureza de acero, su dulzura, su poder autoritario, su penetrante intensidad que se convertía de pronto en fragilidad. Pero estoy adelantando impresiones que surgieron más tarde. Iba acompañada por un joven alto, de cabellos dorados, a quien reconocí inmediatamente como un estudiante de derecho, con el que había trabado una ligera amistad. Archibald Reeves, pues ese era su nombre, era un joven atractivo, algo arrogante, que en otro tiempo había destacado como cabecilla en toda clase de aventuras estudiantiles. Hacía mucho que no le veía, pero me habían informado de que estaba a punto de casarse. Aquella hermosa mujer que le acompañaba era, supuse, su prometida. Me senté en el sofá de terciopelo que había en el centro de la sala, y me dediqué a observar furtivamente a la pareja, parapetado tras el catálogo de la exposición. Cuanto más la miraba, más crecía su belleza a mis ojos. Era algo baja de estatura, es cierto, pero su figura era perfecta, y se conducía con tal elegancia que, a no ser por medio de una comparación concreta, parecía mucho más alta de lo que en verdad era. Mientras los contemplaba, Reeves recibió un mensaje, y tuvo que abandonar la sala, de modo que la joven se quedó sola. Dio la espalda a las pinturas, y hasta que regresó su compañero, pasó el tiempo examinando abiertamente al público, sin conceder la menor importancia al hecho de que una docena de miradas, atraídas por su belleza y elegancia, se dirigieran con curiosidad hacia ella. Agarrada indolentemente al cordón rojo que separaba los cuadros, paseaba la mirada de rostro en rostro con cierta timidez, como si contemplara caras estampadas en un óleo. De pronto, según la miraba, percibí que sus ojos se quedaban cautivados por algo. Seguí la dirección de su mirada para averiguar qué la atraía de forma tan intensa. John Barrington Cowles estaba absorto en la contemplación de un cuadro. Jamás le había visto tan seductor. Ya he dicho que era un hombre sorprendentemente atractivo, pero en aquel momento resplandecía con absoluto fulgor. Parecía evidente que había olvidado momentáneamente lo que le rodeaba, y que su sensible espíritu se hallaba completamente embebido por la belleza de las pinturas que tenía delante. Sus ojos brillaban, y un ligero rubor teñía sus mejillas, de color aceitunado. Ella continuaba observándole con una expresión de vivo interés, dibujada en el rostro, hasta que Cowles salió de su éxtasis un tanto sobresaltado, y miró sorprendido a su alrededor. Así fue como sus miradas se encontraron. Ella retiró inmediatamente la suya, pero los ojos de mi amigo permanecieron fijos en la joven durante unos instantes. La pintura parecía haber perdido interés, y su atención se centraba ahora en algo más terrenal. Era obvio que aquella mujer le había causado una honda impresión. La volvimos a ver una o dos veces antes de abandonar la galería de arte, y en cada ocasión, advertí que mi amigo la miraba con sumo interés. Sin embargo, no hizo ninguna alusión,
hasta que nos encontramos al aire libre, y caminábamos cogidos del brazo a lo largo de Princess Street. ¿Te has fijado en esa preciosa mujer, la del traje negro y la piel blanca? Me preguntó Cobbs. Sí, la he visto, contesté. ¿La conoces? Preguntó intrigado. ¿Tienes idea de quién es? No la conozco personalmente, contesté, pero podría conseguir información sobre ella, pues creo que está prometida con Archibald Reeves, y él y yo tenemos muchos amigos en común. ¿Prometida?, exclamó Cobbs, con tono de gran decepción. Vamos, mi querido amigo, dije yo sonriendo, no querrás darme a entender que eres tan susceptible, que te preocupa el hecho de que una muchacha a la que nunca has dirigido la palabra esté prometida. Bueno, no es exactamente preocupación, respondió con una sonrisa forzada, pero te confieso, amigo mío, que nadie me había impresionado tanto en mi vida. No es solo la belleza de su rostro, que es perfecta, sino el carácter y la inteligencia que se adivina en ella. Espero que, si en verdad está prometida, sea con algún hombre digno de ella. Vamos, observé, estás hablando con demasiada pasión. Es un caso claro de amor a primera vista, Jack. Sin embargo, para que se calme tu exaltado espíritu, intentaré informarme sobre ella, si encuentro a alguien que la conozca. Barrington Cobbs me dio las gracias, y la conversación derivó por otros derroteros. Durante algún tiempo, ninguno de los dos aludió al asunto, aunque mi amigo se mostró quizás un poco más soñador y distraído de lo habitual. El incidente se había borrado casi por completo de mi memoria cuando, un día, me encontré con un primo segundo mío, un tal Brody, en las escaleras de la universidad. Tenía cara de ser portador de noticias frescas. Me parece, empezó, que conoces a Reeves. En efecto. ¿Qué es de él?, pregunté. Se ha roto su compromiso, me dijo mi primo. ¿Roto?, exclamé. Pues el otro día, me aseguraron que era cosa segura. Pues sí, se ha roto, aseveró Brody. Me lo ha dicho su hermano. Una decisión desafortunada por parte de Reeves, sí ha sido el quien ha optado por la ruptura, porque ella es una mujer fuera de lo corriente. La he visto, dije, pero ignoro cómo se llama. Su nombre es Northcott, me respondió mi primo, y vive con una tía, ya anciana, en la plaza de Abercrombie. Nadie sabe nada acerca de su familia, ni de dónde proviene. En cualquier caso, es la muchacha más desgraciada del mundo, pobrecilla. ¿Desgraciada? ¿Por qué?, pregunté yo. Bueno, este era su segundo compromiso, dijo el joven Brody, que tenía una habilidad increíble para enterarse de todo lo referente a todo el mundo. Antes estuvo prometida con Prescott. William Prescott, que murió. Fue un suceso muy triste. El día de la boda estaba ya fijado, y todo marchaba a las mil maravillas. Entonces sobrevino el accidente. ¿Qué accidente?, pregunté. Tenía un vago recuerdo de las circunstancias. La muerte de Prescott. Una noche, me explicó Brody, fue a la plaza de Abercrombie y se quedó hasta muy tarde. Nadie sabe la hora exacta en que abandonó la casa, pero a eso de la 1 de la madrugada, un tipo que le conocía se lo encontró caminando apresuradamente en dirección al Queen's Park. Le dio las buenas noches, pero Prescott desapareció sin hacerle caso, y esa fue la última vez que le vieron con vida.
3 días después encontraron su cuerpo flotando en St. Margaret's Loch, bajo la capilla de St. Anthony. Nadie acertó a explicarse el suceso, pero el veredicto fue enajenación mental transitoria. Es muy extraño, observé. Sí, y fatídico para la pobre chica, dijo Brody. Ahora este otro golpe le causará un gran pesar. Y ella es tan dulce y femenina. ¿La conoces personalmente? Pregunté. Oh sí, la conozco. Me la he encontrado muchas veces. Si lo deseas, puedo presentártela. Bueno, contesté, no es tanto por mi propio interés como por el de un amigo mío. Sin embargo, supongo que después de lo ocurrido, no hará mucha vida social. Sin embargo, cuando se presente la ocasión, aceptaré encantado tu ofrecimiento. Nos separamos con un apretón de manos, y durante un tiempo no volví a pensar más en el asunto. El siguiente incidente que voy a narrar en relación con Miss Northcote es bastante desagradable. Pero debo relatarlo de la forma más fiel posible, pues tal vez arroje alguna luz sobre los hechos que acontecieron posteriormente. Unos meses después de la conversación que mantuve con mi primo Brody, recorría yo una noche una calle de los suburbios, con peor reputación de la ciudad, después de haber atendido un caso urgente. Era ya muy tarde, y me abría paso entre los individuos que se agrupaban alrededor de las puertas de una taberna, cuando un hombre tambaleante abandonó uno de los corrillos, y extendió su mano hacia mí, con una sonrisa de borracho. La luz del gas se proyectó sobre su rostro, y para mi inmensa sorpresa, reconocí en la degradada criatura que se tambaleaba ante mí, al joven Archibald Reeves, mi antiguo compañero, aquel muchacho que en otro tiempo, se había destacado por ser el más elegante y distinguido del colegio. Estaba tan sorprendido, que por un momento dudé de la veracidad de mis sentidos. Pero no había error posible, y en sus rasgos, aunque embotados por el alcohol, todavía se distinguía algo de la nobleza de antaño. Decidí rescatarle, al menos por una noche, de la inmunda compañía a la que se había abandonado. «Hola, Reeves», exclamé. «Ven conmigo. Voy en tu misma dirección». Murmuró algunas disculpas incoherentes, y se cogió de mi brazo. Mientras le acompañaba hacia el lugar donde se alojaba, pude darme cuenta de que no solo padecía los efectos de la reciente borrachera, sino que la prolongada vida de disipación le había trastornado los nervios y el cerebro. Tenía la mano seca y febril, y se sobresaltaba ante cualquier sombra que se agitase sobre el pavimento. Sus divagaciones se parecían más a un delirio de enfermo, que al parloteo de un borracho. Cuando llegamos a su casa, le ayudé a desnudarse, y le tumbé sobre la cama. Le tomé el pulso, que estaba muy acelerado, y comprobé que tenía mucha fiebre. Por un momento, pareció caer en un ligero sopor, pero cuando estaba yo a punto de salir de la habitación, para advertir a la patrona de su estado, se incorporó, y me agarró con fuerza por la manga de la chaqueta. «No te marches», gritó. «Me siento mejor cuando estás aquí. Entonces me encuentro a salvo de ella». «¿De ella?», dije. «¿Quién es ella?». «Ella. Ella», contestó impaciente, en pleno delirio. «Ah. Tú no la conoces. Es el demonio. Hermosa, hermosa, pero un demonio». «Tienes fiebre y estás excitado», dije, tratando de tranquilizarlo. «Procura dormir un poco».
Cuando te despiertes te encontrarás mejor. Dormir. Gimió Reeves. ¿Cómo voy a dormir, si la veo sentada a los pies de la cama, observándome con sus grandes ojos hora tras hora? Te aseguro que me absorbe toda la energía y la voluntad. Por eso necesito beber. Que Dios me ayude. Estás enfermo, dije, poniéndole un poco de vinagre en las sienes, deliras. No sabes lo que dices. Sí lo sé, me interrumpió bruscamente, mirándome a los ojos. Sé muy bien lo que digo. Todo me lo busqué yo. Fue mi propia elección. Pero no podía, no. Dios mío, no podía aceptar la alternativa. No podía seguir teniendo fe en ella. Era más de lo que un hombre puede soportar. Me senté a su lado en la cama, estrechando una de sus ardientes manos entre las mías, y preguntándome sobre el significado de aquellas extrañas palabras. Se quedó quieto durante un rato, después, dirigiendo sus ojos hacia mí, dijo en un tono de voz quejumbroso. ¿Por qué no me lo advirtió antes? ¿Por qué esperó a que estuviera tan enamorado de ella? Repitió estas mismas preguntas varias veces, moviendo de un lado a otro su cabeza febril, hasta que se sumergió en un sueño inquieto. Salí de la habitación, y dejé la casa después de haber dispuesto lo necesario para que le atendieran. Sin embargo, sus palabras resonaron en mis oídos durante días, y adquirieron un profundo significado, a la luz de lo que habría de ocurrir más tarde. Mi amigo Barrington Cowles había estado fuera durante las vacaciones de verano, y no tuve noticias suyas en aquellos meses. Sin embargo, cuando llegó el otoño, recibí un telegrama suyo. Me pedía que le reservara sus viejas habitaciones de la calle Northumberland, y me informaba del tren en que llegaría. Fui a recibirle, y le encontré, para mi satisfacción, exultante de salud y optimismo. Aquella noche, cuando nos sentamos junto al fuego, para comentar lo sucedido durante las vacaciones, me dijo de pronto, a propósito, no me has felicitado todavía. ¿Por qué motivo? Le pregunté sin saber a qué podía referirse. ¿Por qué? ¿Es que no has oído nada sobre mi compromiso matrimonial? Me espetó mi amigo. ¿Matrimonio? No. Respondí, sorprendido. Pero me alegro de saberlo, y te felicito de todo corazón. Me extraña que no hayas oído nada al respecto, dijo Cowles. Es extraño. ¿Te acuerdas de aquella muchacha tan hermosa que vimos en la exposición y que tanto nos gustó? ¿Qué? Exclamé, con un vago sentimiento de aprensión en el corazón. ¿No querrás decirme que es con ella con quien te has comprometido? Sabía que te ibas a sorprender, contestó. Fue durante el verano, mientras estaba con una vieja tía mía en Aberdeenshire. Los Northcote fueron allí de vacaciones y, como teníamos amigos comunes, pronto hicimos amistad. Me enteré de la ruptura de su compromiso, y entonces, bueno, tú ya sabes lo que ocurre cuando frecuentas a una chica de esa clase en una sociedad tan cerrada como la de allí. Pero ten presente, añadió, que no creo haber obrado con ligereza o imprudencia. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Cuanto más conozco a Kate, más la quiero y la admiro. Tengo que presentártela, y entonces podrás formarte tu propia opinión. Acepté gustoso el ofrecimiento, y me esforcé por seguir la conversación en un tono despreocupado,
aunque dentro de mí sentía una inquietud creciente por mi amigo. Las palabras que había pronunciado Reeves en su delirio, y la extraña muerte de Prescott, el primer prometido de la muchacha, acudieron a mi memoria, y aunque no disponía de una evidencia tangible, se apoderó de mí un vago sentimiento de temor y desconfianza hacia aquella mujer. Es posible que se tratase de un absurdo prejuicio, o de una irracional superstición por mi parte, y que involuntariamente deformase la conducta que la señorita Northcote tuvo posteriormente, para hacerla encajar en la extravagante teoría, que ya entonces estaba forjando en mi cabeza. Algunas personas me han sugerido, que esa podría ser una explicación plausible, a lo descabellado de mi relato. Yo estaría de acuerdo con tal opinión, si lograra conciliarla con los hechos que me veo obligado a relatar a continuación. Unos días después, fui con mi amigo a visitar a la señorita Northcote. Recuerdo que al cruzar la plaza de Abercrombie, nos llamó la atención el estridente aullido de un perro, que parecía provenir precisamente de la casa a la cual nos dirigíamos. Subimos las escaleras, y fui presentado a la anciana señora Merton, tía de la señorita Northcote, y a la joven prometida. Estaba tan hermosa como yo la recordaba, y no me sorprendió en absoluto que mi amigo estuviera tan enamorado. Su rostro tenía un tono ligeramente rojizo, contrastando con la habitual blancura de su tez, y sostenía en la mano una pesada fusta, con la que acababa de castigar a un pequeño terrier escocés, cuyos aullidos habíamos escuchado desde la calle. El pobre animal estaba acurrucado junto a la pared, gimiendo de forma lastimera y evidentemente acobardado. ¿Qué sucede, Kate? Le preguntó mi amigo, después de sentarnos. ¿Has tenido otra pelea con Carlo? Esta vez ha sido una pequeña trifulca, dijo ella con una sonrisa encantadora. Es un perro bueno y cariñoso, pero necesita un correctivo de vez en cuando. Después, dirigiéndose a mí, añadió. Todos lo necesitamos, ¿no cree, señor Armitage? Sería magnífico que en vez de recibir un castigo al final de nuestra vida, nos castigaran en el momento mismo de la falta, como hacemos con los perros. Tendríamos más cuidado, ¿no cree? Reconocí que era posible. Si cada vez que un hombre se desvía de su camino, la mano de un gigante le azotara, hasta hacerle caer desmayado, este método surtiría más efecto que todas esas sesudas teorías de la moral. Y mientras hablaba, apretaba sus blancos dedos en torno a la fusta. Pero Kate, dijo mi amigo, estás hoy un poco salvaje. No, Jack, rió la joven. Me limito a exponer una teoría a la consideración del señor Armitage. Después, los dos empezaron a charlar sobre sus recuerdos del pasado verano, y yo tuve oportunidad de observar a la señora Merton, que había permanecido en silencio durante nuestra corta conversación. La anciana tenía un aspecto muy extraño. Lo que más me llamó la atención era la absoluta ausencia de color que presentaba. El pelo era de un blanco de nieve, y la cara extremadamente pálida. Los labios exangües, e incluso los ojos, tenían un tono de azul tan claro que apenas destacaban de la palidez general. El vestido era de seda gris, y armonizaba con el resto de su apariencia. El rostro tenía una expresión harto singular, que fui incapaz de identificar en ese momento. Estaba haciendo un bordado ornamental en un pedazo de tela antigua, y al mover los brazos, su vestido producía un crujido seco y melancólico, como el de las hojas secas en otoño.
Era una escena algo triste y lúgubre. Acerqué un poco mi silla, y le pregunté si le gustaba Edimburgo, y si llevaba viviendo aquí mucho tiempo. Al dirigirle la palabra, la anciana experimentó un sobresalto, y me miró con una expresión de desasosiego. En ese momento, percibí con claridad lo que no había acertado a definir antes en la expresión de su semblante. Era miedo, un miedo intenso y opresivo. Era tan evidente y acusado, que yo habría apostado mi vida a que en el pasado de aquella mujer, había tenido lugar una experiencia terrible, o había sido víctima de una desgracia espantosa. Sí, me gusta, dijo con voz tímida y suave, y hemos estado aquí algún tiempo, bueno, no demasiado. Viajamos mucho. Hablaba con inquietud, como si tuviera miedo de comprometerse. Supongo que ustedes son nativas de Escocia, pregunté. No, quiero decir, no del todo, respondió la señora Merton, nosotras somos de todas partes. Somos cosmopolitas, ¿sabe usted? Mientras hablaba, buscó con la mirada a la señorita Northcote, pero ella y su prometido estaban charlando cerca de la ventana. Entonces se inclinó hacia mí, con una mirada de intensa angustia, y dijo: No me haga hablar más, por favor. A ella no le gusta, y después yo pago las consecuencias. Por favor, no lo haga. Estaba a punto de preguntarle la razón de esta extraña súplica, pero en cuanto se dio cuenta de mis intenciones, se levantó y salió lentamente de la habitación. En ese momento, la pareja interrumpió su charla, y la señorita Northcote me miró con sus grandes ojos de acero. Debe perdonar a mi tía, señor Armitage, dijo, es muy vieja y se fatiga con facilidad. Venga aquí a ver mi álbum. Pasamos un rato examinando los retratos. El padre y la madre de la señorita Northcote parecían ser personas de lo más corriente, y no pude distinguir en ellos ningún rasgo del carácter que se adivinaba en su hija. Había, sin embargo, un viejo daguerrotipo que atrajo poderosamente mi atención. Se trataba de un hombre de unos 40 años, notablemente atractivo. La barbilla prominente y firme, y la boca grave y recta, le conferían una fuerza extraordinaria. No obstante, tenía los ojos algo hundidos, y la parte superior de la frente un tanto achatada, como las serpientes, lo que mermaba un poco su belleza. En cuanto vi la cabeza de aquel hombre, le señalé con el dedo y exclamé casi de forma involuntaria: Este es el prototipo de su familia, señorita Northcote. ¿Eso cree? Dijo ella. Me temo que su cumplido resulte inoportuno. El tío Anthony fue considerado siempre como la oveja negra de la familia. Está claro, contesté, que mi observación ha sido inoportuna. Oh, no se preocupe, dijo ella. Yo siempre he pensado que valía más que todos los demás juntos. Fue oficial de regimiento, y murió en acción durante la campaña de Persia, de modo que al menos murió noblemente. Esa es la clase de muerte que a mí me gustaría tener, dijo Cobbles con los ojos brillantes, como siempre que estaba emocionado. Muchas veces he pensado que debería haber escogido la carrera militar como mi padre, en lugar de decantarme por la medicina, donde uno se pasa la vida mezclando píldoras y drogas. Vamos, Jack, tú no vas a morir de ninguna forma por el momento, dijo ella, cogiéndole las manos con ternura. No entendía a aquella mujer. Se daba en ella una mezcla tan singular de dureza y ternura,
con un dominio tan perfecto de sí misma, que me desconcertaba totalmente. No supe qué contestarle a Cobbles cuando, ya en la calle, me preguntó mi parecer sobre ella. Bien, ¿qué opinión te merece? Creo que su belleza es extraordinaria, respondí con cautela. Eso es evidente, replicó mi amigo con cierta irritación. Eso ya lo sabías antes de venir. Creo que es muy inteligente también, observé. Barrington Cobble se adelantó unos pasos, después se volvió hacia mí, y me formuló una extraña pregunta. ¿Crees que es cruel? ¿Crees que es la clase de mujer que disfrutaría causando dolor? Bueno, respondí, realmente apenas he tenido tiempo de formarme una opinión. Caminamos en silencio durante un rato. Es una vieja estúpida, murmuró finalmente Cobbles. Está loca. ¿Quién? Pregunté. Esa vieja, la tía de Kate, la señora Merton o como se llame. Entonces, supe que la pobre y pálida señora había hablado con Cobbles, pero éste nunca me contó nada sobre la naturaleza exacta de su conversación. Aquella noche, mi amigo se fue a la cama muy temprano, y yo me quedé junto al fuego, reflexionando sobre todo lo que había visto y oído. Presentí que había algún misterio alrededor de la chica, una oscura fatalidad, tan extraña, que desafiaba todas mis conjeturas. Me acordé de la última entrevista que Prescott había tenido con ella, antes de la boda, y del fatal desenlace. Asocié este hecho con los lamentos del pobre borracho de Reeves y las extrañas frases que había pronunciado en su delirio. Después, mi mente derivó hacia la advertencia de la señora Merton, los insultos de Cowles hacia la anciana, e incluso el episodio de la fusta y los aullidos del perro. El resultado final de mis elucubraciones era bastante desfavorable, pero no tenía una sola prueba tangible que esgrimir en contra de aquella mujer. Sería poco menos que inútil intentar prevenir a mi amigo de algo que no era más que un mal presentimiento por mi parte, y no sería prudente hacerlo, hasta que yo tuviera perfectamente claro contra qué peligro debía prevenirle. Sabía que Cobbles, enamorado como estaba, tomaría cualquier acusación contra ella, con desprecio y disgusto. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo conseguir una prueba tangible sobre su carácter y antecedentes? En Edimburgo, solo sabían que eran unos recién llegados. Ella era huérfana y, por lo que yo sabía, nunca había revelado de dónde procedía. De pronto, se me ocurrió una idea. Entre los amigos de mi padre, había un tal coronel Joyce, que había servido durante muchos años en la India, y probablemente conocería a la mayor parte de los oficiales que habían pasado por allí desde la sublevación. Me senté inmediatamente ante mi escritorio, preparé la lámpara, y me puse a escribir una carta al coronel. En ella, le decía que estaba muy interesado en averiguar toda clase de detalles acerca de un tal capitán Northcote, que había servido en el 41 de infantería, y que había caído muerto en la campaña de Persia. Describí al hombre, de acuerdo con el daguerrotipo que vi en el álbum, sellé la carta, y esa misma noche la eché al correo. Después, con la conciencia de haber hecho lo que estaba en mi mano para ayudar a mi amigo, me retiré a la cama, demasiado inquieto, sin embargo, para conciliar el sueño. 2 días después recibí una respuesta desde Leicester, donde residía el coronel. La tengo delante de mí mientras redacto este informe, así que la transcribiré palabra por palabra. Querido Bob, decía.
Recuerdo perfectamente a aquel hombre. Estuve con él en Calcuta, y más tarde en Hyderabad. Era un tipo extraño y solitario, pero un soldado valeroso, que se distinguió en Sobraón, donde, si mal no recuerdo, fue herido. No era popular en su regimiento, decían que era cruel y frío, y que no tenía nada de simpático. Se rumoreaba también que era un adorador del diablo, o algo parecido, y que tenía el poder de echar mal de ojo, lo cual, evidentemente, es una insensatez. Recuerdo que sostenía extrañas teorías acerca del poder de la voluntad humana y la influencia del espíritu sobre la materia. ¿Qué tal marchan tus estudios de medicina? No olvides, querido, que como hijo de tu padre, puedes pedirme cuanto desees, y que estoy a tu servicio para lo que dispongas. Afectuosamente, Edward Joyce. Postdata, a propósito, Northcote no murió en acción. Fue asesinado después de la declaración de paz, en un salvaje atentado relacionado con el fuego sagrado del Templo de los Adoradores del Sol. Un gran misterio rodeó su muerte. Leí la carta varias veces, al principio con un sentimiento de satisfacción, después con desagrado. Había conseguido una curiosa información, pero no era lo que yo deseaba. Se trataba de un hombre excéntrico, un adorador del diablo, y se rumoreaba que tenía el poder de echar mal de ojo. Los ojos de la joven me parecían verdaderamente capaces de infligir cualquier mal, cuando mostraban ese fulgor gris y frío, que había notado en una o dos ocasiones. Pero todo eso no dejaba de ser una superstición vulgar. No resultaba más significativa aquella frase, sostenía extrañas teorías acerca del poder de la voluntad humana y la influencia del espíritu sobre la materia. Recordé haber leído alguna vez un curioso tratado, que en aquel tiempo me pareció pura charlatanería, sobre el poder de algunas mentes humanas y los efectos producidos por ellas a distancia. ¿Poseía la señorita Northcote algún poder excepcional de esa clase? La idea creció en mi mente, y pronto estuve convencido de la verdad de esta suposición. Al poco tiempo, cuando trataba aún de encontrar una explicación plausible sobre el tema, leí en el periódico la noticia de la visita a nuestra ciudad del doctor Messinger, un conocido médium e hipnotista. Observadores competentes habían declarado que las actuaciones de Messinger eran genuinas. Aseguraban que estaba muy lejos del fraude y tenía la reputación de ser la máxima autoridad viviente en las extrañas disciplinas pseudocientíficas de magnetismo animal y electrobiología. Así pues, decidido a comprobar lo que aquel hombre era capaz de hacer, adquirí una localidad para la primera noche de actuación y me presenté con algunos compañeros estudiantes. Habíamos reservado uno de los palcos laterales, de modo que llegamos poco antes de que comenzara la sesión. Apenas había tomado asiento, reconocí a Barrington Cowles, en compañía de su prometida y la señora Merton, sentados en la tercera o cuarta fila de butacas. Ellos repararon en mí, casi al mismo tiempo, e intercambiamos un saludo. La primera parte de la conferencia fue algo trivial. El conferenciante nos ofreció varios trucos de puro juego de manos, seguidos de una o dos experiencias de hipnotismo, ejecutadas en un individuo que le acompañaba. También nos dio una exhibición de clarividencia, haciéndole entrar en trance, y preguntándole detalles concretos sobre acciones de amigos ausentes, y localización de objetos ocultos, a todo lo cual parecía responder satisfactoriamente.
Yo ya había visto esto en otras ocasiones. Lo que quería ver entonces era el efecto de la voluntad del conferenciante sobre un miembro independiente del público. Por fin, y como punto culminante de su actuación, se dispuso a llevar a cabo esta experiencia. Les he demostrado, dijo, que un individuo hipnotizado se encuentra completamente dominado por la voluntad del hipnotizador. El sujeto pierde todo poder de voluntad, y todos sus pensamientos le son sugeridos por la mente rectora. Se puede obtener el mismo resultado, prescindiendo del proceso preliminar. Una voluntad poderosa puede, tan solo en virtud de su propia fuerza, tomar posesión de otra más débil, incluso a distancia, y dirigir los impulsos y acciones del dueño de esa voluntad. Si hubiera en el mundo, un hombre que poseyera una voluntad mucho más desarrollada que el resto de los mortales, no habría nada que le impidiera dominarlos y reducir a sus semejantes a la condición de autómatas. Felizmente, entre nosotros se da una igualdad de poder mental, o más bien de debilidad mental, y no es probable que ocurra una catástrofe parecida. Pero, a pequeña escala, hay desequilibrios que producen resultados sorprendentes. Ahora, escogeré a alguien del público, e intentaré, con el simple poder de mi mente, obligarle a subir al escenario, y a hacer lo que yo desee. Les aseguro que no hay connivencia, y que el sujeto que seleccione, es libre para oponerse a cualquier impulso que yo pueda comunicarle. El conferenciante se acercó hasta el borde del escenario, y hojeó las primeras filas de butacas. Sin duda, la piel oscura de Cobbles y sus brillantes ojos negros le señalaban como un hombre de temperamento nervioso, porque el hipnotizador le escogió de inmediato, y clavó su mirada en él. Vi que mi amigo experimentaba un sobresalto de sorpresa, y que se afianzaba en el asiento, como si intentara expresar su determinación de no entregarse a la influencia del hipnotizador. Messinger no era un hombre que poseyera un gran carisma, pero su mirada era especialmente intensa y penetrante. Bajo su influencia, Cobbles realizó uno o dos movimientos espasmódicos con las manos, como si quisiera asirse a los brazos del asiento. Después, se incorporó a medias y se hundió de nuevo en la butaca, aunque con grandes esfuerzos. Yo estaba observando la escena con verdadero interés, cuando me fijé en el rostro de la señorita Northcott. Estaba sentada con los ojos fijos en el hipnotizador y con una expresión de concentrado poder, que no he visto jamás en otro ser humano. Tenía la mandíbula rígida y los labios comprimidos, mientras que el rostro aparecía endurecido como una estatua de mármol blanco. Las cejas estaban contraídas, y los ojos parecían emitir un destello de luz fría. Miré a Cobbles de nuevo, esperando que de un momento a otro se levantara, y obedeciera las órdenes del hipnotizador. Cuando, de pronto, procedente del escenario, se oyó un gemido entrecortado, como de un hombre extenuado y abatido por un esfuerzo prolongado. Messinger estaba inclinado sobre la mesa, con una mano en la frente y la cara bañada en sudor. «No puedo seguir», exclamó, dirigiéndose al auditorio. «Una voluntad más fuerte está actuando contra mí. Tendrán que excusarme por esta noche». El hombre estaba visiblemente alterado, y era incapaz de proseguir su actuación, de modo que bajaron el telón y la audiencia se dispersó, haciendo múltiples comentarios sobre la repentina indisposición del conferenciante. Esperé en el vestíbulo a que salieran mi amigo y sus acompañantes. John Barrington Cowles se reía de su reciente experiencia.
No le ha dado resultado conmigo, Bob, exclamó triunfalmente mientras me daba la mano. Creo que esta vez, se ha enfrentado con alguien superior. Sí, dijo la señorita Northcott, creo que Jack debe estar orgulloso de su fuerza mental, ¿no es cierto, señor Armitage? Aunque me llevó bastante tiempo, dijo mi amigo con seriedad. No podéis imaginaros qué sensación tan extraña tuve una o dos veces. Toda la fuerza parecía haber salido fuera de mí, sobre todo un poco antes de que Messenger se derrumbara. Salí con Cobbles para acompañar a las mujeres a casa. Él iba al lado de la señora Merton, y yo me quedé atrás con la joven. Durante un minuto, caminamos uno al lado del otro sin intercambiar palabra, hasta que yo, de una manera que debió de parecerle un tanto brusca, le solté a bocajarro. Fue usted quien lo hizo, ¿verdad, señorita Northcott? ¿Hacer qué? Preguntó ella, en tono cortante. Hipnotizar al hipnotizador. Supongo que es la mejor manera de definir la operación. ¡Qué idea tan extravagante!, dijo ella riendo. ¿Así que cree que tengo una gran fuerza de voluntad? Sí, dije. Una fuerza peligrosa. ¿Por qué peligrosa?, preguntó en tono de sorpresa. Creo, respondí, que una voluntad que puede ejercer tal poder es peligrosa, porque siempre existe el riesgo de ser utilizada para fines perversos. Entonces, señor Armitage, me considera usted una persona temible, dijo. Y después, mirándome fijamente, añadió, yo nunca le he gustado. Usted sospecha y desconfía de mí, aunque jamás le he dado motivo. La acusación fue tan inesperada y certera, que me resultó imposible encontrar una réplica. Ella se detuvo un momento, después, con voz dura y fría, me dijo. No obstante, guárdese de que su prejuicio contra mí le lleve a enfrentarse conmigo, o de decirle algo a su amigo, que pueda dar lugar a una diferencia entre nosotros. Descubriría que al hacerlo, había actuado equivocadamente. Había algo en su manera de hablar, que le daba a esas pocas palabras un indescriptible aire de amenaza. No tengo poder, dije, para interferir en vuestros planes futuros. Pero no puedo evitar, después de lo que he visto y oído, albergar ciertos temores por mi amigo. ¿Temores?, repitió ella con desprecio. Dígame qué ha visto y oído. Tal vez algo del señor Reeves. Creo que era otro de sus amigos. Él nunca mencionó su nombre, respondí. ¿Sería doloroso para usted saber que se está muriendo? Según decía estas palabras, pasamos ante un escaparate iluminado, y aproveché para comprobar el efecto que producían en ella. Estaba riéndose, no cabía duda. Se reía tranquila y silenciosamente, para sí misma. En cada rasgo de su cara, se veía la alegría. Desde ese momento, empecé a temer a aquella mujer con más fuerza que nunca. Apenas hablamos más aquella noche. Cuando nos despedimos, me dirigió una mirada fugaz y amenazadora, como si quisiera recordarme lo que me había dicho, sobre el peligro de interferir entre ella y Cobbles. La advertencia habría influido poco en mí, si hubiera encontrado la forma de decirle algo a mi amigo que le beneficiara. ¿Pero qué podía decirle? Podría decirle que los antiguos pretendientes de la señorita Northcott se habían encontrado con un destino fatal. Podría decirle
que estaba convencido de que era una mujer cruel. Podría decirle que tenía poderes asombrosos, casi sobrenaturales. Pero, ¿qué impresión produciría cualquiera de estas acusaciones en alguien que está apasionadamente enamorado, en un hombre de temperamento tan entusiasta como él? Comprendí que sería inútil cualquier insinuación al respecto, y caminamos en silencio. Y ahora, llego al principio del fin. Hasta aquí, todo han sido conjeturas, deducciones y rumores. Mi penosa tarea, consiste en relatar, de forma tan desapasionada y fiel como me sea posible, lo que sucedió realmente ante mis ojos, de modo que me limitaré a registrar los hechos que precedieron a la muerte de mi pobre amigo. Hacia el final del invierno, Cobbles me comunicó que tenía intención de casarse con la señorita Northcote tan pronto como lo permitieran las circunstancias, probablemente en la primavera. Como ya he dicho, Cobbles era un hombre acomodado, y la joven tenía algún dinero propio, así que no había ningún impedimento económico que justificara un noviazgo largo. «Vamos a alquilar una casa en Corstorphine», me dijo, «y esperamos que vengas a comer con nosotros, tan a menudo como te sea posible». Le di las gracias, y procuré hacer a un lado mis aprensiones, y convencerme a mí mismo de que todo saldría bien. 3 semanas antes de la fecha fijada para la boda, Cobbles me advirtió que esa noche regresaría tarde. «He recibido una nota de Kate», dijo. «Me pide que vaya esta noche a las 11 a su casa. Es una hora tardía, pero tal vez quiera comentarme alguna cosa tranquilamente, cuando la señora Merton se haya retirado». Fue después de que mi amigo se hubiera marchado, cuando recordé la misteriosa entrevista que precedió al suicidio del joven Prescott. Después, me acordé de los delirios del pobre Reeves que, según me enteré después, había muerto la misma noche de nuestro encuentro. ¿Cuál era el significado de todo esto? ¿Ocultaba esa mujer algún siniestro secreto, que debía ser revelado antes del matrimonio? ¿Había una razón que le impidiera casarse? ¿O una razón que impidiera a los demás casarse con ella? Estaba tan preocupado, que salí en persecución de Cobbles, aun a riesgo de ofenderle, para intentar disuadirle de que acudiera a la cita, pero una mirada al reloj me hizo comprender que ya era demasiado tarde. Estaba decidido a esperarle, así que eché unos carbones al fuego, y saqué una novela del estante. Sin embargo, mis pensamientos resultaron más absorbentes que el libro, y lo dejé a un lado. Un indefinible sentimiento de ansiedad y preocupación se apoderó de mí. Dieron las 12, y después las 12:30, y mi amigo no aparecía. Era ya cerca de la 1 de la madrugada, cuando escuché un ruido de pisadas en la calle, y poco después unos golpes en la puerta. Me extrañó esta circunstancia, pues sabía que mi amigo llevaba siempre la llave. No obstante, salí precipitadamente, y descorrí el pestillo. En cuanto abrí la puerta pude comprobar que se habían cumplido mis temores. Barrington Cobbles estaba apoyado en la verja, con la cara hundida sobre el pecho, y una expresión de total abatimiento. Se tambaleó al entrar, y se habría caído, si no hubiera estado yo allí para sujetarle. Ayudándole con un brazo, y sosteniendo la lámpara con el otro, le conduje con cuidado por las escaleras, hasta llegar al cuarto de estar. Una vez allí, se derrumbó sobre el sofá sin pronunciar una palabra. Ahora que podía verle bien, me quedé horrorizado por el cambio que había experimentado. Su cara estaba mortalmente pálida,
y sus labios sin una gota de sangre. Tenía la frente y las mejillas frías y húmedas, los ojos vidriosos, y todo su cuerpo temblaba. Me miró como un hombre que ha sufrido una terrible prueba, y está dominado por una gran excitación nerviosa. Mi querido amigo, ¿qué ha sucedido?, pregunté, rompiendo el silencio. Nada serio, supongo. ¿Te sientes mal? Brandy. Jadeó. Dame un poco de brandy. Saqué la jarra. Estaba a punto de servirle, pero me la arrebató con manos trémulas, y llenó un vaso casi hasta la mitad. Habitualmente era abstemio, pero se bebió el brandy de un golpe, sin rebajarlo con agua. Aquello pareció sentarle bien, porque el color volvió a sus mejillas. Mi compromiso se ha roto, Bob, dijo, esforzándose por hablar con tranquilidad, pero sin poder reprimir el temblor de la voz. Todo ha terminado. No te entristezcas, contesté, intentando animarle, quizás sea mejor así. ¿Cómo fue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, gimió, cubriéndose el rostro con las manos. Si te lo contara, Bob, no lo creerías. Es demasiado horrible, completamente espantoso e increíble. Oh, Cat. Se balanceó de un lado a otro en su dolor. Imaginé que eras un ángel, y me encontré con... ¿Con qué?, pregunté ansioso, pues se había detenido. Me miró con ojos ausentes. De pronto estalló en gritos, agitando convulsivamente los brazos. Un demonio. Un demonio salido del infierno. Un alma de vampiro oculta tras un rostro adorable. Dios me perdone. Bajó el tono de voz y se volvió hacia la pared. He dicho más de lo que debía. La he amado demasiado, para revelar cómo es realmente. Todavía la amo demasiado. Estuvo tranquilo durante un rato. Yo esperaba que el brandy le indujera al sueño, pero se volvió hacia mí inesperadamente. ¿Has leído algo sobre hombres lobo?, me preguntó. Le dije que sí. Hay una historia, dijo con gravedad, en un libro que leí hace tiempo, sobre una mujer hermosísima, que al anochecer adopta la forma de un lobo, y devora a sus propias criaturas. Me gustaría saber cómo llegó esa idea a la cabeza del autor. Se quedó pensativo unos minutos, después pidió más brandy. Había una pequeña botella de láudano sobre la mesa, y me las arreglé para mezclar un poco con el alcohol. Se lo bebió, y una vez más abatió cabeza. Cualquier cosa mejor que eso, gimió. La muerte es mejor que eso. Crimen y crueldad, crueldad y crimen. Cualquier cosa mejor que eso. Y siguió así, con el monótono estribillo, hasta que las palabras se hicieron indistintas. Los párpados se cerraron sobre sus ojos, y se sumergió en un profundo sueño. Le llevé a su cuarto sin despertarlo, hice una especie de cama con las sillas, y permanecí a su lado el resto de la noche. Por la mañana, Barrington Coles tenía una fiebre muy alta. Durante semanas se debatió entre la vida y la muerte. Acudieron los médicos más reputados de Edimburgo, y gracias a su vigorosa constitución, fue venciendo poco a poco la enfermedad. Yo le cuidé con ansiedad, pero en ninguno de sus delirios y visiones, dejó escapar una palabra que explicara el misterio relacionado con la señorita Northcote. Algunas veces,
Se refirió a ella con las palabras más tiernas, y en un tono de voz apasionado. Otras veces, gritaba que era un demonio, y agitaba los brazos como para apartarla de su lado. En muchas ocasiones, afirmó que no vendería su alma por un rostro hermoso, y se lamentaba con un tono de voz, en el que se apreciaba un gran dolor. Pero yo la amo a pesar de todo. Nunca dejaré de amarla. Cuando se recobró de la enfermedad, Cobbles era un hombre distinto. La dura convalecencia le había dejado un tanto demacrado, pero sus ojos oscuros no habían perdido aquel brillo, y resplandecían con sorprendente fulgor bajo sus hermosas cejas. Su conducta era excéntrica y variable, a veces mostraba una imprudente despreocupación, a veces se volvía irritable, pero nunca era natural. Miraba a su alrededor de manera extraña y desconfiada, como si temiera algo, pero sin saber exactamente qué era lo que le aterrorizaba. No volvió a mencionar a la señorita Northcott, hasta la noche funesta que he de relatar ahora. Intenté distraerle de sus pensamientos, realizando frecuentes cambios de escenario. Viajamos por las tierras altas de Escocia, y después por la costa oriental. En una de esas peregrinaciones, visitamos la isla de May, una isla cercana a la desembocadura del Forth, que presentaba un aspecto especialmente desolado cuando no era temporada turística. Aparte del vigía del faro, solo vivían allí una o dos familias de pescadores pobres, que mantenían una precaria existencia con las capturas de sus redes y la caza de cormoranes. Aquel paraje desolado, ejerció tal fascinación en Cobbles, que nos procuramos un cuarto en una de las barracas de los pescadores, con intención de pasar allí 1 o 2 semanas. A mí, me resultaba un lugar muy sombrío, pero la soledad parecía aliviar el espíritu de mi amigo. De su rostro, despareció esa expresión de miedo que había llegado a ser habitual en él, y a veces parecía haber recobrado su antigua personalidad. Pasaba el día recorriendo la isla, y contemplando desde lo alto del acantilado, cómo rompían las grandes olas verdes, y estallaban con una lluvia de espuma contra las rocas. Una noche, creo que era la tercera o la cuarta de nuestra estancia en la isla, Barrington Cowles y yo salimos afuera, antes de retirarnos a descansar, para respirar un poco de aire fresco, pues nuestro cuarto era pequeño, y la tosca lámpara despedía un olor desagradable. Como recuerdo las circunstancias de aquella noche espantosa. Amenazaba tormenta, y oscuros nubarrones arañaban la superficie de la luna, que proyectaba franjas de luz y de sombra sobre la abrupta superficie de la isla, y el inquieto mar al fondo. Estábamos hablando, de pie, cerca de la puerta de la cabaña, y yo pensaba para mis adentros que aquella noche mi amigo estaba más alegre que nunca, desde que le ocurrió la desgracia. Cuando, de pronto, dejó escapar un grito agudo. A la luz de la luna, pude ver que una expresión de inenarrable horror deformaba todos sus rasgos. Sus ojos se quedaron fijos, como clavados en un objeto que se aproximaba. Entonces extendió el brazo, y señaló algo con el dedo índice. «Mira allí», gritó. «Es ella. Es ella. Mírala, está bajando por la ladera de la colina». Mientras hablaba, me agarró por la muñeca convulsivamente. «Está allí», gritaba Cobbles aterrado. «Viene hacia nosotros». «¿Quién?», grité yo, tratando de distinguir algo en la oscuridad. «Ella. Kate. Kate Northcott».
gritaba Cobbs. Ha venido por mí. Me capturará pronto. No me dejes ir. Vamos muchacho, dije, dándole unas palmadas en la espalda. Tranquilízate, estás soñando. No hay nada que temer. Se ha ido. Gritó con un suspiro de alivio. Pero casi de inmediato, volvió a gritar despavorido. No cielos. Está allí de nuevo, y se acerca. Me dijo que vendría por mí, y cumple su palabra. Vamos adentro, dije. Le cogí de la mano, estaba tan fría como el hielo. Ah, lo sabía. Gritó. Está allí, moviendo los brazos. Me llama. Es la señal. Debo ir. Ya voy, Kate. Ya voy. Le sujeté entre mis brazos, pero se liberó con fuerza sobrehumana y desapareció en la oscuridad de la noche. Salí corriendo detrás de él, gritándole para que se detuviera, pero corrió con una velocidad endiablada. Cuando la luna aparecía entre las nubes, se podía ver su oscura figura, corriendo desesperadamente en línea recta, como si se dirigiera a un objetivo determinado. Puede que fueran imaginaciones mías, pero en medio de la luz vacilante, me pareció distinguir una vaga sombra que iba delante de él, una forma trémula que le dirigía siempre hacia adelante. Vi el perfil de Barrington Cowles recortándose contra el cielo, mientras remontaba la cumbre de una pequeña colina. Después desapareció. Y esa fue la última vez que vi a mi amigo. Los pescadores acudieron en mi ayuda. Recorrimos durante toda la noche la isla con linternas y registramos cada escondrijo, sin encontrar la más mínima señal de mi pobre amigo perdido. La dirección de su loca carrera terminaba en una línea de rocas afiladas que sobresalían del agua. Cerca del borde había tierra desmoronada y aparecieron señales que podían pertenecer a un pie humano. Examinamos con atención el terreno y escudriñamos con nuestras linternas las inquietas olas que rompían a 200 pies por debajo de nosotros. En ese momento, por encima del tumulto de las olas y el rugido del viento, escuchamos un chillido salvaje y espantoso que parecía provenir del fondo del abismo. Los pescadores, una raza predispuesta de forma natural a la superstición, aseguraron que se trataba de una risa de mujer, y a duras penas pude persuadirlos para que continuaran la búsqueda. Yo, por mi parte, supongo que fue el alarido de alguna ave marina, asustada por la luz de las linternas. Sea lo que fuere, no me gustaría volver a escuchar un sonido semejante. Y así llego al final de la penosa tarea que me he impuesto. He relatado con toda la claridad y fidelidad que me ha sido posible, las circunstancias de la muerte de Barrington Cowles y la cadena de acontecimientos que la precedieron. Soy consciente de que a algunos, este triste episodio les parecerá bastante vulgar. Aquí tienen también la prosaica noticia, que apareció en el periódico un par de días después. Lamentable accidente en la isla de May. La isla de May ha sido escenario de un terrible accidente. El señor John Barrington Cowles, un caballero muy conocido en los círculos universitarios y distinguido estudiante, actual poseedor del premio Neil Arnold de Física, se encontraba restableciendo su salud en esa tranquila localidad. Hace 2 noches se separó de su amigo, el señor Robert Armitage, y no se ha vuelto a saber más de él desde entonces. Es muy posible
que encontrara la muerte al caer en las rocas que rodean la isla. El señor Cobbles se encontraba desde hacía tiempo en un precario estado de salud, en parte debido a los estudios, y en parte debido a una desgracia relacionada con sus circunstancias familiares. Con esta muerte, la universidad pierde a uno de sus alumnos más prometedores. No tengo nada que añadir a mi testimonio. He declarado todo lo que sabía. Después de sopesar todas las circunstancias, no encuentro fundamento para acusar a la señorita Northcott. Se puede afirmar que un hombre de naturaleza impresionable dice y hace cosas extrañas y que eventualmente puede llegar al suicidio después de sufrir un serio disgusto. Y no hay ninguna razón convincente para acusar a una mujer joven. Me parece una opinión respetable. Por mi parte, atribuyo la muerte de William Prescott, de Archibald Reeves y John Barrington Cowles a esa mujer, con la misma seguridad que si la hubiera visto hundir una daga en sus corazones. Sin duda, me pedirán que exponga una teoría convincente que permita explicar estos extraños acontecimientos. No tengo ninguna, a no ser una, vaga y oscura. Estoy convencido de que la señorita Northcott poseía poderes extraordinarios para dominar las mentes, y por medio de las mentes dominar también los cuerpos, de la misma manera que creo que podía utilizar ese poder para satisfacer sus infames y crueles instintos. A partir de la experiencia de sus tres amantes, se puede inferir que en el fondo de todo el asunto, se ocultaba algo diabólico y tenebroso, algún horrible pacto que le era necesario revelar antes de la boda. Y parece indudable, que la naturaleza del misterio revelado, era terrible, por el hecho de que su sola mención, ahuyentó a las tres personas que la habían amado tan apasionadamente. La fatalidad posterior sobrevenía, en mi opinión, a consecuencia de unos incontenibles deseos de venganza por parte de ella, contra los hombres que habían huido con horror de su lado. Que ellos estaban prevenidos, queda demostrado por los delirios de Reeves y Cowles. Al margen de esto, nada puedo añadir. Expongo los hechos sobriamente, tal como sucedieron. No he vuelto a ver a la señorita Northcott, ni deseo hacerlo. Si estas palabras pudieran librar a algún ser humano del engaño de esos ojos brillantes, y de ese hermosísimo rostro, podré dejar mi pluma, con la tranquilidad de saber que la muerte de mi pobre amigo, no ha sido en vano. Fin.